Cada sábado de 5 a 7 de la tarde tiene una cita con la actualidad, aquí, en Radio Inter. Bueno, nuevamente estamos con ustedes. Hemos llegado a ese momento de la cultura, página literaria. Para ello está ya a mi lado, para apoyarme en todo este tema, y no solamente apoyarme, sino dirigir parte del contenido, José Domingo Álvarez. Jota, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado también de lujo, que es escritor ya consagrado, con auténticos libros que verdaderamente son un ejemplo y que uno empieza a leer y es muy difícil de parar. Estoy hablando de Andrés Vázquez Mariscal. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos anunciases brevemente qué esperamos ahora, dentro de muy poco, de tu arte literario. El último libro que he presentado, que se llama La familia, es la historia de una saga de inmigrantes gallegos en Argentina que crearon un imperio y fueron capaces de modificar, alterar gobiernos y influir de manera decisiva en la historia del comienzo del siglo XX, ¿no? Sí, bueno, tú eres un autor que normalmente escribes temas históricos. Enseguida te doy la palabra, Jota. Sí, escribes temas históricos. Pero este parece ser que, dentro de que tocas temas históricos, no está tan metido en la línea editorial que tú sigues normalmente. No, efectivamente. Añado a esos temas históricos un poco de ficción, aunque la historia es real, está basada en unos personajes reales, una familia real que existió y teóricamente sigue todavía viviendo. Yo conocí al último de la saga personalmente, que él me contó en cierto momento algunas anécdotas de su familia, que son las que reflejo en el libro. Murió hace 2 años, ¿no? En el libro los nombres están cambiados para no dar pistas sobre la verdadera identidad de los personajes, ¿no? Respetando el anonimato de cada una de las personas que tú transcribes ahí. Exactamente. Bueno, Jota, te cedo la palabra. Sigue tú un poco, que conoces perfectamente la obra literaria de Andrés, la conoces quizá mejor que nadie porque eres su editor, y a mí me gustaría que te incorporaras a esta entrevista con las preguntas que tan sabiamente tienes preparadas. Bueno, pues sí, Andrés Vázquez, por lo menos conmigo, ha publicado ya El Enquiridión, el libro secreto de Carlomagno. Estuvimos aquí hablando hace varios programas sobre el esoterismo, la magia blanca, el Papa León III y cómo ese libro llegó a cambiar la historia de Europa, El monje, un libro que también hace un larguísimo recorrido por la historia con un personaje casi inmortal, y ahora con su nueva novela La familia, una novela negra que, bueno, también tiene un poco de las anteriores porque al fin y al cabo hace un recorrido por el siglo XX, ¿no? Y bueno, y ya al margen de qué vamos a hablar hoy, bueno, pues... Déjame que le haga una pregunta y ahora sí. Sigues tú con el esquema. Porque acabas de decir que es una novela que sigue la línea de todas las anteriores, excepto lo que él ha dicho, que hay algo de ficción. Pero a mí lo que he leído de Andrés me parece una literatura bastante seria. Sin embargo, en esta habla de momentos hilarantes. Independientemente de que metes el factor humor en tu novela, es que es una novela que se desarrolla en infinidad de países, en Nueva York, México y un montón de países. ¿Por qué le das este giro a tu forma de escribir, concretamente en este relato? Pues no me quedó más remedio que aceptar las críticas de muchos de mis lectores, sobre todo los buenos amigos que me ponían verde porque mis libros les sonaban excesivamente espesos, ¿no? Por el contenido histórico y la aportación de datos, que generalmente estaba destinado más a eruditos que a un lector corriente. Entonces me atreví a salirme de mi línea editorial y ensayar con esta novela, a ver si era capaz de contentar a esos lectores que me echaban en cara mi
pesadez. Que una persona con la experiencia que tienes tú dentro de la escritura, de la literatura, reconozca que se aprende de nuestros lectores, refrenda una vez más algo que verdaderamente creo que muchas personas tienen de lado, pero que es una auténtica realidad. Los que más nos enseñan son la gente que lee nuestros libros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una realidad que no podemos ignorar. Si el autor escribe para que te lean, y si lo que escribes es totalmente infumable, no hay manera de que lo acepten como algo fácil de fácil lectura, estamos perdidos. Si no venderíamos nunca un libro, ¿no? Pero yo espero que este libro sirva también para que en el futuro pueda, digamos, continuar un poco alternando de alguna manera el ensayo histórico con algo más entretenido, ¿no? Pero no puedo olvidar en ningún momento mis orígenes y seguiré aportando datos y contando historia dentro de mis novelas, ¿no? Yo le cedo la palabra a Jota, pero antes sí quiero decirte algo. Estoy verdaderamente ansioso de leer esta novela, porque las que he leído tuyo, como tú muy bien dices, no son espesas, son un auténtico placer leerlas, pero efectivamente que ese giro que le das sí despierta en mí la curiosidad y tengo muchas ganas de leer tu nuevo libro y lo haré muy en breve. Te lo agradezco. Sí, y bueno, y de hecho para 2015, para enero, febrero, yo traeré a Andrés Vázquez Mariscal para que nos hable en un programa detenidamente de su novela La familia y de ese recorrido, como digo, que hace por el siglo XX. Pero ya hoy, centrándonos en el programa, hoy vamos a hablar de libros navideños, de lectura recomendada para estas festividades, como corresponde. Hablaremos de Cuento de Navidad de Dickens, de las cartas de Papá Noel, de J.R.R. Tolkien y Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Y luego también Andrés, mi querido Andrés, o Indy, como a mí me gusta llamarle, hablará un poco de la mitología de Santa Claus Me vas a permitir que te interrumpa un momento, pero es que me acaban de comunicar que ya tenemos a través del hilo telefónico a José Bacaro y quiero darle en primer lugar la bienvenida. Claro. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Carlos. Discúlpame que no te haya presentado antes, pero es que muchas veces nos metemos en el programa y nos olvidamos de todo lo que nos rodea. Bueno, tú ya interviene en el momento que consideres oportuno, aunque cuando termine Jota de lo que está diciendo te voy a dar la palabra enseguida. Gracias. Bueno, pues libros navideños recomendados para comprar y regalar en estas festividades. Como digo, yo quiero arrancar con Cuento de Navidad de Charles Dickens, el relato navideño más leído de todos los tiempos. Ediciones ha habido cientos en España y en todo el mundo, de todas las características. Yo recomiendo la edición de Anaya, editada en 2010 con ilustraciones. Y Cuento de Navidad. ¿Por qué Cuento de Navidad? Bueno, porque Scrooge, nuestro querido Scrooge, personaje clásico, es ese viejo avaro, obsesionado con el dinero y con el trabajo, que solo trabaja y trabaja, ¿no? Y que tiene a su empleado Bob, al que le paga 15 chelines, con un hijo que cojea, y al que se le presenta el fantasma de un antiguo socio que le dice que si no cambia su modo de vida acabará como él, ¿no? Y de hecho pronto se le aparece el fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades futuras, que le van a enseñar todas esas cosas que le han convertido en ese ser avaro, ¿no? Que es, hasta que al final Scrooge, cuando el fantasma de las navidades futuras le presenta a Tiny Tim, el niño de su empleado Bob muerto, o le presenta su propia tumba,
y él ve la tumba de Scrooge, decide cambiar para siempre y empieza a donar dinero a los pobres, sube el sueldo a su empleado, el niño que iba a morir no muere y bueno, y digamos que tiene un final feliz. Bueno, José se acaba de incorporar y yo le voy a hacer una pregunta sobre algo que tú acabas de mencionar. Se va a hablar aquí de Papá Noel y concretamente Andrés tiene una serie de datos que van a sorprender a nuestra audiencia. Pero antes de que Andrés nos diga de dónde procede Papá Noel y de dónde... le voy a preguntar a José Bacaro algo que a mí me preguntaron hace muchos años y es, ¿Papá Noel, Santa Claus, etcétera, etcétera, son el mismo personaje? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es una ilusión para los niños que con lo que simbolizan, pues preguntarse si son la misma persona o no, yo creo que es casi una pregunta, si me permite, retórica, ¿no? Yo, en la línea de lo que estáis hablando, para mí el mejor cuento de Navidad que puede existir es la historia propia de Jesucristo. Un Dios hecho hombre que nace en un establo, que huye de Egipto o a Egipto para que no lo maten, que pues años más tarde hay un rey, Herodes, que mata a todos los niños de su edad. Esto es un auténtico bestseller si fuera una novela. No hay, yo creo, mejor cuento de Navidad que ese. Sí, y es el que vivimos intensamente todos. Es decir, además yo creo que partimos de un tópico que ahora, como digo, nos lo va a explicar Andrés, pero es Papá Noel, Santa Claus, no sé, una serie de personajes que, como muy bien ha dicho José, van a la mente del niño, a ilusionarla a la mente del niño. Pero en España tenemos una tradición muy, muy profunda y que es, por lo menos para mí, quizá porque soy muy mayor, es la que tengo muy arraigada, que son los Reyes Magos, por encima, y que son parte de lo que estabas tú diciendo hace un momento, José, parte de esa tradición de Dios, del nacimiento, porque los Reyes Magos aparecen en la tradición, y además llevan una serie de obsequios al portal de Belén. Pero bueno, vamos a volver a estos personajes que hemos importado como consecuencia de la cultura de otros países. ¿Y dónde nació Papá Noel, Andrés? Tenemos que remontarnos al siglo IV, ni más ni menos, antes de Cristo. Después de Cristo, cuando el obispo San Nicolás, que había nacido en un pueblo de lo que es actualmente Turquía, hereda de sus padres una vasta fortuna y se dedica a repartirla entre los pobres. Es una tradición básicamente holandesa, la de San Nicolás. Luego explicaré hasta llegar a Santa Claus cómo llega el proceso, ¿no? Cuenta la leyenda que, preocupado por sus feligreses, se enteró que había un padre muy pobre que tenía 3 hijas y que, como no tenía cómo mantenerlas, ni darle de comer, ni vestirlas, las quiso obligar a que se prostituyeran. Entonces, enterado San Nicolás del problema, no se le ocurrió otra cosa que subirse al tejado de la casa, la pobre casa donde vivía, y arrojar por la chimenea unas monedas de oro. Estas monedas de oro casualmente llegaron y cayeron dentro de los calcetines que las 3 niñas tenían colgados en la chimenea para que se secaran al calor de las llamas, ¿no? Esta es la tradición original. Y ese dinero evitó que llegaran a la prostitución. Exactamente. Esto es lo que cuenta la leyenda de San Nicolás. Sí. San Nicolás muere en el siglo IV, pero allá por el 580 después de Cristo, cuando los musulmanes conquistan la zona donde estaba enterrado el San Nicolás, los cristianos recuperan sus restos y los traen a Bari, a Italia, donde está enterrado. Por eso se le conoce principalmente como San Nicolás de Bari. Bien, esta es una fiesta que adoptan los holandeses. El patrón de Holanda es precisamente San Nicolás, y que se celebra el 6 de diciembre.
No coincide ni con la fiesta de Reyes ni con la Natividad. Coincide con nuestra Constitución. Exactamente. No tendrá nada que ver, pero bueno. Sí, pero se celebra en países como Luxemburgo, Austria, Suiza, Alemania, Polonia, incluso la República Checa, ¿no? San Nicolás, la fiesta en holandés se llama Sinterklaas. Sinterklaas, no, la pronunciación va más o menos por ahí, Sinterklaas. Y cuando los holandeses llegan a América y constituyen la colonia de Nueva Ámsterdam, que luego se convirtió cuando llegan los ingleses en Nueva York, ya traían consigo esta tradición, la de poner regalos, monedas principalmente. Perdona que te interrumpa, porque siendo muy interesante lo que estás diciendo, si en un momento determinado José o tú, Jota, queréis hacer alguna pregunta, interrumpir o aportar sobre lo que está explicándonos Andrés, intervenir directamente sin que yo dé la palabra. Sí, ¿vale? bueno, Andrés está ya a punto de entrar en el meollo. Por cierto, enseguida. este Sinterklaas iba vestido de verde, ¿no? Y yo quería que nos contaras también un poco la confusión del Sinterklaas Claus con Saint Claus, con Santa Claus, que luego acaba vestido de rojo y blanco. Claro, es una tergiversación del nombre, nombre en holandés de la fiesta. Como digo, según los datos que tú estás dando, sí son el mismo personaje entonces. Sí, Santa Claus y San Nicolás. Y Papá Noel es la versión francesa. Aunque parezca mentira, Papá Noel era el buen hombre Noel. Era un personaje que ya existía en Francia cuando Santa Claus regresa de Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra pasa a Francia. Claro. Entonces, digamos, es una historia que va y viene desde Europa a Estados Unidos. Pero son personajes ficticios que han adquirido diferentes nombres dependiendo del sitio del mundo, claro, donde se les intenta reconocer, pero que sí están basados en un hecho real, como acabas tú de decir, en la vida de en el siglo IV. Claro, la vida de San Nicolás de Bari, eso es cierto, ¿no? Claro. ¿Y cómo acaba del color verde de sus vestimentas al rojo y blanco? Bueno, cuéntanos esa anécdota. Sí, pues parece ser que en el año 33, en 1933, la Coca-Cola, nos podemos mencionar. Sí, no pasa nada. La Coca-Cola en Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria y adaptó la imagen de Santa Claus original con los colores de la Coca-Cola. Era el rojo y el blanco que se usaba en aquel momento, ¿no? Y a partir de ese momento lo conocemos a Santa Claus como se viste en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Divertidísimo, además. Yo, bueno, había oído cosas también. José, tú querías decir algo, ¿no? Yo es que quedo alucinado de las cosas que sabéis los madrileños. Oye, me extraña que Madrid sea la capital de España. Es que esto es maravilloso. Escucharos a vosotros es leer o escribir, leer un libro o enterarse de cosas curiosísimas. No, yo también estoy aprendiendo un montón hoy de lo que era Papá Noel y eso que no lo sabía. Yo repito que debo ser muy arcaico porque yo me quedé en los Reyes Magos. Pero bueno. Pues Santa Claus es simplemente eso, una mala interpretación del nombre en holandés de la fiesta que celebran los holandeses actualmente. Y os contaré una cosa curiosa. El San Nicolás, que es el que distribuye los juguetes en Holanda y en estos países que mencionaba antes de Centro Europa, no viene del Polo Norte, como viene Santa Claus en su trineo, sino que llega en un buque de vapor desde España. ¡Hombre! Todos los años, sí. Y parece ser que concretamente, dicen del Mediterráneo y concretamente de Alicante, ¿no? Y todos van de rojo. Todos van de rojo, porque ya sí, la costumbre, van de rojo por la publicidad de Coca-Cola. Claro, por una parte la publicidad de Coca-Cola y por otra parte por el ropaje de los obispos de la época, ¿no? Que todavía conservan los holandeses, ¿no? Bueno, como cosa curiosa comentaba esto, ¿no? El hecho de que el San Nicolás llega a Holanda procedente de España y no va en trineo, va en un barco y no reparte él personalmente los regalos, sino que tiene una serie de ayudantes o de pajes que son los que van repartiéndolo. Santa Claus, la tradición americana es que viene en trineo que va conducido por
por los renos, y que es el que él personalmente se introduce por las chimeneas para llevar los regalos. El otro día oí una anécdota que me hizo mucha gracia, que decía, bueno, vamos a ver, si los Reyes Magos, Papá Noel y estos reparten en una sola noche los regalos del mundo entero, el mundo entero tiene 6.000 millones de personas, supón que cada uno de los pajes que ellos tienen reparte 10, se necesitan 600 millones de pajes para llegar a todos los hogares en una sola noche. O sea, pero son mágicos. La magia, ya sabes, que permite ser desubicarse. Claro, es lo que tiene Santa Claus. Sí. La magia y la inocencia de los niños también, ¿no? Efectivamente. Que van al Corte Inglés y ven a un rey mago, van a Jorba y ven a otro rey mago, van a Sears y ven a otro rey mago, y no se plantean cuántos rey magos hay. Y hay una anécdota que a mí esa sí me dolió un poco. Concretamente ocurrió el año pasado en unos grandes almacenes. Estaban los Reyes Magos, y una madre, yo estaba muy cerquita, una madre le dijo, ¿tú sabes cómo se llaman los Reyes Magos? Un niño que tendría unos 10 años más o menos. Dijo, pues no lo sé, mamá. Increíble. Es una pena. Increíble. No lo sé, mamá. Bueno, eso Sin yo embargo, creo que es culpa de la madre, ¿no? No, luego estuve hablando un poco con la madre porque me llamó la atención y tal, y la excusa que me dio es que mi hijo cree en Papá Noel. Bueno. No, hemos llegado ya a acostumbrarnos tanto a Santa Claus o Papá Noel que de alguna manera se ha duplicado la fiesta, ¿no? Cuántas familias ya celebran el día de Navidad, Papá Noel y luego el Día de Reyes, ¿no? O sea que estamos ya... Hombre, te diré que yo tengo solo una hija, ya no le hago regalos en Nochebuena ni el Día de Reyes, pero que durante muchos años ella como estudió las dos costumbres y los dos, yo tenía que hacer regalos en Navidad como Papá Noel y en el día 6 de enero como Reyes Magos. Entonces ella durante muchos años tenía derecho a dos tipos de regalos. Porque como decía que ella quería los dos, porque los dos le tenían que llevar regalos. Efectivamente. Bueno, y hablando también de Papá Noel, otro de los libros recomendados para estas Navidades como regalo y demás son las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, nada más y nada menos. Estamos hablando del autor del Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion. Por cierto, se estrenó una película de él hace unos días. Sí, bueno, el Hobbit, sí, la última entrega del Hobbit. 5 sí. continentes o algo así, ¿no? Sí, bueno, parecido. Entonces, bueno, pues como digo, hablamos de un J.R.R. Tolkien muy lejos de la épica a la que nos tiene acostumbrado, que publicó este libro, Las cartas de Papá Noel, que no son más que unas cartas que escribió J.R.R. Tolkien a sus hijos. Estamos hablando desde 1920 hasta 1943, que bueno, ya eran talluditos, pero a todos les gustaba pues seguir estas aventuras de Papá Noel, que estaba acompañado por el oso polar del norte. Y como digo, es otro de los grandes libros recomendados para estas Navidades. Y ya muy rápido, y para concluir, el tercer libro también que recomiendo, en este caso para los amantes del cómic, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, con dibujos de Jun Asuka, que es una dibujante de shoujo manga, es decir, de cómic para chicas, que le da una nueva visión a Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, con exactamente los mismos protagonistas, la misma historia. Jack Skeleton, aburrido de la celebración de Halloween durante cientos de años, se va de la ciudad de Halloween a la ciudad de la Navidad para darle una nueva visión a Halloween, ¿no? O al Día de Todos los Santos también. Ese tipo de cosas que se van pervirtiendo, ¿no? Días de Todos los Santos con Halloween, Santa Claus y todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a oír unas gacetillas, unos momentos, y inmediatamente seguimos con la segunda parte de la tertulia. Ya corta, porque durará aproximadamente unos 7-8 minutos, pero bueno, vamos a terminar de rematar todas estas cosas que estábamos hablando, que son muy curiosas. Bueno.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes y me gustaría, ya que estamos a punto de llegar a Navidad, hoy, como hemos dicho, es día 20 de diciembre y tenemos todo el panorama, pues primero la Nochebuena, después Nochevieja, Reyes Magos, que comentaréis en cada uno de vosotros cómo ubicáis las fiestas en función de lo que estamos hablando, de los Reyes Magos, de Papá Noel, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a través del hilo telefónico porque le tenemos un poco abandonado por estar tan lejos. Y a mí me gustaría que además nos dieras una pincelada de las cosas típicas de Cataluña, José. Bueno, las fiestas de Navidad son unas fiestas muy familiares, muy estupendas, y como cosa típica de Cataluña es una operación que también está en beneficio de los niños para darles regalos y tal, que se llama cagar el tío. El tío consiste en un tronco que está vacío por dentro y que se llena de regalos. Entonces, la Nochebuena se llama a los niños acostumbran a tener pues del orden hasta los 10 o 12 años, y con un palo le pegan golpes al tío mientras van diciendo caga tío, y cada uno mete la mano dentro del tronco y saca un regalo. Eso es una tradición catalana que viene de hace muchísimos años, diría cientos de años, y que diría que es un complemento casi de Papá Noel como surtidor de juguetes o de los Reyes Magos. Bueno, Jota tendrá unas navidades muy especiales porque en su casa hay un personaje que acaba de cumplir 2 años y medio, si no me equivoco, y que realmente es el que manda ahora en la tradición. Él es el que decide. Allí todo está alrededor de este personaje que acabo de mencionar. ¿Cómo vais a llevar las navidades y qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Los Reyes Magos? ¿Papá Noel? Bueno, pues como de momento es hijo único y está un poco mimado, aunque yo cada vez le corto menos las alas, porque no quiero niños mimados en mi casa, él quiere Santa Claus y quiere los Reyes Magos. Santa Claus que viene a Madrid y los Reyes Magos que van a Chiclana, como van todos los años Andrés, que le gusta mucho Chiclana. Vamos a oír esas gacetillas que antes no hemos podido por problemas del directo y enseguida estamos con ustedes. ¿Qué haría usted si pudiera volver al día antes de haber cometido uno de esos errores que le marcan toda la vida? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. ¿Se pueden vivir 2 vidas a la vez? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. ¿Puede existir el amor entre un hombre y una mujer que nacieron con una diferencia de 100 años? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Bueno, quisiera añadir que la novela no solamente la pueden adquirir en la Casa del Libro, la pueden comprar también en el Corte Inglés y en las principales librerías de España. Y como ahora vamos a hablar de esta novela y soy el autor, creo que no debo ser yo el que esté directamente hablando de lo que se transcribe en esos folios. Por eso le paso la palabra a Jota. Sí, ahí te tomo el relevo y bueno, aprovechando que tanto Andrés Vázquez Mariscal como José Bacaro han tenido la oportunidad de leer Una luz del más allá, yo de alguna manera lo enlazo con Cuento de Navidad de Dickens porque, bueno, Cuento de Navidad al fin y al cabo es una historia moralista y repleta de valores que también coincide con Una luz del más allá, donde el personaje central en tu novela son 3, pero en Cuento de Navidad es uno, que es Scrooge, tiene la posibilidad de cambiar los acontecimientos y que su futuro se desarrolle de otra manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que de algún modo coincide con Una luz del más allá, ¿no? En esos saltos en el tiempo y esa vuelta al día anterior al haber cometido un grave error, como en parte también le pasa al Scrooge de Cuento de Navidad.
Y bueno, para eso pues yo doy la palabra tanto a Andrés Vázquez Mariscal como a José Bacaro, cualquiera de los dos. Si quieres, José Bacaro, empiezas tú. Dinos qué es lo que qué te ha parecido más destacado de Una luz del más allá de Carlos Cue. Bueno, es una novela que muestra una moraleja muy interesante respecto a la responsabilidad que todos tenemos con que todos tenemos que actuar en nuestros actos, y que esa responsabilidad puede tener unas consecuencias muy graves o muy importantes si nos equivocamos o eludimos, digamos, hacer lo correcto en un momento determinado. Afortunadamente, y a través de la fantasía literaria, en la novela de Carlos, eso tiene su giro y tiene su modificación y su ajuste, ¿no? Su reparación, por así decirlo. Pero a mí lo que más me ha impactado de la novela es, por encima pues de la trama literaria, que está muy bien, y de los personajes, que también, porque cada uno tiene una personalidad y un protagonismo muy distinto y muy marcado. Aparte de esto, es la lección moral de responsabilidad que todos tenemos que tener, y que muy difícilmente, cuando cometemos, como dices, Jota, un error, después ese error se puede corregir. Interesante, desde luego, tu visión. Y Andrés Vázquez Mariscal, ¿qué es lo que más te ha gustado de Una luz del más allá de Carlos Cue? Yo a Carlos debo confesar que es lo primero que leo de él, y realmente me ha sorprendido. Bueno, es su ópera prima. Es su ópera de hecho, prima. Como periodista sí que ha publicado sí, artículos sí. Periodísticos y demás, pero en la narrativa es su ópera prima, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo esa habilidad que ha mostrado en alterar los cánones de la ciencia ficción para meternos en algo que podríamos catalogar como viajes en el tiempo, ¿no? Ese retroceder al pasado en busca de esa mujer del cuadro de la que uno de los protagonistas se ha enamorado, gracias a un rayo de luz del más allá, que da título a la novela. Me ha impactado. Está francamente bien concebida, está escrita de una manera fluida que te permite aceptar como cosa normal lo que es realmente extraordinario, ¿no? Sí, porque además es una novela que arranca de una manera, quiero decir, una novela aparentemente urbana, pero que en un momento determinado del libro da un giro y se convierte en otro género, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso quería hablar precisamente de este giro, ¿no? De este cambio en el argumento. Empieza contando la historia de unos chicos que están en el instituto y que termina sorprendentemente, y que aconsejo al lector que si quiere saber realmente qué es lo que ocurre, no dude en comprarla y en leerla estas vacaciones de Navidad. Estos son los milagros de la radio, que una persona que acaba de escribir su primer libro con toda la ilusión pueda ser asesorado, o por lo menos oír de los labios de dos escritores consagrados como son José Bacaro y Andrés Vázquez la opinión que acabo de oír. Os lo agradezco de corazón, y lo único que os puedo decir es que seguiré aprendiendo de vosotros dos, que sois dos maestros. Muchas gracias. Y con esto terminamos la página literaria. El tiempo, la radio, como decimos constantemente, es oro, y pasamos a publicidad para luego continuar con el tema laboral.